Buenos días, buenas tardes o noches. El día de hoy estás en un nuevo episodio de 32 minutos en nuestro podcast, que el día de hoy vamos a hablar sobre las cuestiones paranormales y de este lado tenemos a los que están en contra, Cristian, Renata, Gael, y de este lado tenemos a los que están a favor. Sara, Luane, Victoria. Pues a continuación vamos a empezar con nuestro debate de las cuestiones paranormales. ¿Quién va a hablar? ¿Quién A quiere mí me comentar? gustaría tomar la palabra. Ok, Diciendo que la mayoría de las veces que suceden cosas paranormales son en la noche, así que muchas personas no lo pueden ver. Y pues también se guían con los sonidos que escuchan. Así que, y no se quedan el tiempo para averiguar qué era. Por eso lo relacionan con cosas paranormales. ok. ¿Quién más nos quiere dar otro punto? Otro por qué están, o por qué ustedes están a favor de las cuestiones paranormales. O sea, ¿ustedes creen que existe o realmente creen pues que es pura ciencia? O sea, que no es falso. O sea, ¿qué nos argumentan? Pues la verdad, yo sí creo que existen y a lo mejor y pueden haber cosas que no sean, pero yo creo que la mayoría de personas tiene algún familiar o algo que haya tenido alguna experiencia así paranormal, que sea verdad. Yo creo que pasa más en la noche, pues por el mismo miedo que tú tienes. Yo creo que por eso se manifiestan más. Ok, ya vi que a la edad de los niños hacen un montón de cosas, mucha imaginación y todo. Sí. Pero es que yo no estoy 100% seguro de que cuando falleció mi abuelo se me haya aparecido, porque ay, se me haya aparecido frente de mí, o sea, porque a la edad del niño uno tiene, como ya lo dije, o sea, un montón de imaginación, pero como no sé, o sea, como estaba niño no puedo como confirmar que, ay, mi abuelo se me apareció en forma de fantasma, o sea, ya después de, creo que un mes que falleció, o sea, no sé si es verdad o falso, o sea, ya sea pura imaginación o porque en verdad, apareció. Pues capaz estabas bien triste, que imaginas, pues estabas niño, Sí, imaginas pero que sí, luego mi a los abuelita, 2 años. a los 2 años, o hasta pudiste haberlo soñado. Ay, mi abuelito me lo imaginé. Pero igualmente yo creo que, bueno, normalmente a los niños son los que les pasan más las cosas como paranormales, que Ujú. se le aparecen cosas y escuchan cosas. Es porque por su misma energía y así, porque son como más puros. Y yo creo que por eso la gente también dice que no existe, porque lo está contando un niño. Y a un niño muchas veces no se le como cree las cosas, y menos de que, ay, sí, vio un fantasma, como Pero- no. Pues obvio un niño no lo cuenta con maldad, no lo cuenta como, ay, voy a Ajá. mentir para, o sea, para que, Sí. ¿sabes? Para Por inventarse que hay un Sí. fantasma. Como has dicho, de los niños se les aparece más por su imaginación, que tienen más imaginación. Sí, capaz si lo malinterpretó Ajá. y nomás está en su cabeza y eso recuerda a él. Pues yo no creo que los niños vayan a inventarme que, No, no lo ay, están sí, inventando, es por su imaginación que ven cosas. por eso es lo que estás diciendo, que se están inventando en su cabeza las cosas. Yo creo que no, y que sí es verdad que se les puede llegar a aparecer. Es que sí he visto eso, o sea, que como son niños, o sea, como dices tú, que son Sí. más puros, pero pues sí, o sea, dicen que los niños miran cosas, pero también puede ser a veces la imaginación de los niños, o sea, la mente de un niño puede crear, o sea, imaginación, pues, o sea, cualquier cosa, cuando juegan a que el avión y que no sé qué, y así, que se Pues estrella o no es que sé. sí puede ser Ajá. parte, para, a lo mejor lo que tú viste sí fue parte de tu imaginación, pero hay muchos niños que no es su imaginación y que realmente sí les ha sucedido. Ujú. Por ejemplo, a mí me pasó una vez que yo estaba en la casa de mi abuela, que a mí la casa de mi abuela me daba mucho miedo. Y yo estaba abajo y yo no podía dormir, no sé por qué. Y están las escaleras y yo de las escaleras vi una sombra negra así corriendo bien rápido y yo prendí la luz y no había nada. Y yo no tengo cómo explicar eso. No, pues quizás, así dicen en la ciencia, que la ciencia dice que los humanos buscan un miedo y que si no tienes argumentos sólidos para explicar eso, entonces no fue algo real, no fue de tu cabeza si estabas niña. ¿Te gustaría opinar, Victoria? Pues a mí en lo personal, tuve una experiencia paranormal que fue, cuando tenía mis juguetes así acomodados, tenía un juguete en específico, un Stitch pequeñito, lo había puesto en una área, ¿no? En un segundo nivel. Entonces, pues ahí lo había puesto y me dormí
y al día siguiente me lo encontré como en el otro mueble que estaba ya como abajo de la tele. Pues tal vez tus padres llegaron en la noche o Pero y mis lo papás estaban movieron. dormidos. No, Por pero a lo eso, mejor- tal vez te dijeron las buenas noches y vieron al vestigio y dijeron, ay, lo quiero poner acá. ¿Y por qué querían hacer eso? Ay, pues Porque ahí. ahora ya se Estaba darían ya no se cuenta. dormía. Ay, no creo que tu papá vea y diga, ay, esto no me gusta del cuarto Pues de mi mi hija, mamá que lo sí. tenga ahí. A las 2 de Pues la tal vez mañana. tu mamá. Tal vez tenía hiperactividad y dijo, ay, quiero mover cosas. Ay, ¿Cómo te pasó sí. con tu papá en la medianoche y empezó a hacer un montón de ruido? Sí. Porque estaba me dicen enfermo mi mamá y la mandó A a mi ver, papá ahí quién por habla, medicina. que va a dar su opinión. O tal vez pudiste haber, mientras dormías te pudiste haber movido. Ay, sí. Sonámbula. Sí, No, sí, pero o eso sea, estaba abajo. Fue a lo nivel de abajo. Ahí está. A lo mejor estaba medio dormida y ella lo vio ahí y cuando despertó lo vio en otro lugar, No, pero no porque se acordaba de yo eso. estuve segura de que lo dejé en el mueble de acá. Ay, luego yo estoy luego seguro se que dejó pasó las llaves acá. en una parte y al final No, está en la Pues sí, otra pero parte. tú eres tú y tú eres tú. Ay, Ay, pues obviamente que es más fácil decir, ay no, pero ¿cómo no se va a acordar de dónde lo dejó? Ajá. Y aparte, ¿por qué sus papás lo cambiarían de lugar? Aparte, como, ay, tal vez sí lo dejaste ahí. Aparte eso de que se levantó a cambiarlo cuando estaba dormida, o sea, es más creíble que le haya pasado algo de que paranormal a que ella ay, dormida este se digo, haya... un fantasma llegó y dijo, ay, no me gusta acá, lo voy a mover. Pues No, sí, pero capaz pudo haber sido un arma de una niña. Ajá. tal vez como tú lo Sí, estás es diciendo, verdad, no, ¿quieres porque es que Pues por porque su infancia fue arruinada, capaz. las personas que no creen en los fantasmas se imaginan al típico fantasma, pero no, o sea, los fantasmas no son así, los fantasmas son como talentes, o sea, no se te va a aparecer y te va a Y te va a asustar. hacer, No, no te va a hacer, los fantasmas no hacen así. ¿Qué es lo que ustedes piensan? Por eso no creen. Y yo creo que es más fácil no creer a creer, porque yo creo que las personas que se niegan a creer es porque en realidad tienen miedo de que les pase algo. No, es porque necesito una prueba para decir. Ok, tú dijiste que necesitas pruebas. Ujú. Renata también dijo que no existen pruebas científicas. Y yo pienso que no existen pruebas científicas ahora, pero por ejemplo en el pasado tampoco había pruebas para las diferentes cosas que pasaban y ahora sí hay. Entonces, yo que creo en todas estas cosas paranormales, va a haber como este avance tecnológico para que nos ayude a descubrir que sí son verdad este tipo de Sí, pero ahorita estamos en el avistamientos presente y no, pues no tenemos pruebas. Entonces, pero no Entonces, puedes pero eso rechazar es la ciencia idea de ficción, lo que que estás real, diciendo, escucha, es ciencia ficción. No tienes, ¿Cuál ciencia ficción? no Espérate, tienes confirmado que existen o que no existen, pero la ciencia dice que no puede existir, que el cerebro humano funciona buscando miedo a algo y siempre busca explicaciones para algo. Entonces, tú le estás buscando una explicación, la más cercana, o sea, decir, pues es un fantasma. No, tu explicación o lo que tú dices es no creer y decir, ay, fue el viento, tal vez fue esto. O sea, no hay pruebas científicas de que digan que no existen, pero tampoco que existen. Y tú lo que haces es no creer. Y ya. A ver, te voy a contar algo. A ver qué sacan, a ver qué dicen que fue. Era la casa de mi tía, me lo dijo mi tía grande, que me inventó algo de seguro. Que ella estaba en la cocina y estaban mis dos primas en su cuarto, dormidas. Entonces vio como mi prima Paola pasó corriendo porque estaba el cuarto de mi tía y estaba el cuarto de mis primas. Entonces las dos estaban en el cuarto de mi tía. Pasó Paola corriendo a su cuarto. Entonces ella va y se asoma y ella no estaba ahí. Entonces fue al cuarto donde estaban las dos dormidas y estaban las dos dormidas. Entonces ella fue a ver si realmente se estaba dormida y la movió. Y ella se despertó. Y no creo que en tan poquito tiempo le haya dado para volver a correr, que ella no la vio regresar. ¿Cuál es la explicación de ahí? Pues capaz sí le dio tiempo de correr, ¿no? Y no la vio. Cuando mi mamá me ve que no estoy dormida, yo sí le corro. A mí sí me da miedo que uno me vea así. Ay, sí, pero era de día, o sea, no tenía el por qué hacer eso. O sea, ¿a qué corrió? Aparte porque ya la estaba viendo y no se regresó. Creo que está viendo algo paranormal. Pero... Sí. Ahora no nos quiere comentar algo que a sus papás le pasó cuando ella Sí. estaba bebé. Mi mamá y mi papá me contaron que una vez cuando yo era bebé, iban a ir al cine y yo estaba muy bebé, estaba en un portabebés. Entonces, mi mamá como que le preguntó a mi papá si quería un sándwich y pues estaban en casa de mi abuela. Mi mamá cuando iba a hacer el sándwich, como que le iba a hacer una pregunta a mi papá de cómo quería el sándwich. Y cuando quiso salir de la cocina, como que sintió que algo la jaló del cabello. Entonces, mi mamá se asustó y gritó. Y entonces mi papá fue a ayudarla, porque gritó porque se asustó.
y cuando intentó ayudarla, una fuerza que yo pienso que es una fuerza paranormal, un fantasma, lo empujó de la cara. Entonces ellos se asustaron y me agarraron a mí y salieron corriendo de la casa. ¿Cómo puedes explicar eso? Pues, ¿tú qué opinas, Gaby? Con la fuerza y miedo. Pues yo sinceramente opino que suena real, pero a la vez se me hace que podría haber sido, no sé, un viento muy fuerte que hizo que En la casa. yo creo. Pues tal vez estaba algo prendido, tal vez, no sé, un ventilador, no sé. Yo sé qué argumentar. A ver, ustedes qué nos Aquí, o sea, argumentan. si tú mismo no sabes qué argumentar, ¿cómo van a argumentar ustedes esto? ¿Un viento? Un viento. Sí, ¿cómo se llama? El ventilador. La luane, Por la cara, mi Pues papá. aquí en los países que al primer año ya se acuerdan de toda su vida. ¿Qué? Sí. El primer año se acuerdan todos Pues sus yo libros. iba a saber más misterios sobre esto. Pues también considero que los fantasmas no son fantasmas como los que conocemos, sino que son más que nada como almas de personas que ya fallecieron o espíritus que están dentro de la casa, que ya llevan tiempo habitando la casa y así. O sea, y se manifiestan solas a las personas que sienten como una vibra diferente a la de a la de ellos mismos, a la de los fantasmas. No se les manifiesta a todas las personas así o sea, quienes no se le han manifestado, siento que es porque tienen la misma vibra que los fantasmas tienen. Pues sí, pero entonces, ¿para qué le quieren jalar Pero- el cabello? También tengo una Por pregunta. distraer. ¿Ese es tu argumento? Bueno, por parte de mi familia, la verdad es que sí han tenido varias situaciones y les han pasado varias cosas, y a mí también. Y pues no tenemos cómo explicar eso como lo que le pasó a Luane, que no es como hay un viento muy fuerte, porque hay simplemente cosas que no se pueden explicar. Pero yo creo que la gente por el mismo miedo dice de que, ay, no, de seguro tiene alguna explicación. Porque pues sí, puede ser aterrador para uno que le pasen cosas y que sea eso. Yo creo que porque de mi parte, de mi familia, tengo pues familia muy creyente, que es como, ay, no, que pues no creen en eso, pero por mi parte y por otra parte de mi familia, pues sí creemos eso, entonces por eso siento que es como que se nos, ¿cómo se podría decir? Se nos Manifiestas. se nos manifiesta más a nosotros que somos los que creemos y que, porque yo creo que las personas Ujú. que creen más como que lo siguen más que a las Sí. que no. De hecho, a mi papá, que él es muy cristiano, o sea, de que de por vida siempre ha sido cristiano, o sea, desde que tiene 13 años, él dice que ha visto en la iglesia como o sea, la propia gente se endemonia, o sea, que se le mete algo y empieza a decir, idiomas de pues, idiomas raros, y empiezan como, no a retorcerse, sino como las películas de terror que se les desfigura todo el cuerpo, sino que Ajá. empiezan a hablar otro idioma que, o sea, que ni es el español, es otro idioma feo y dicen puras tontadas y aparte hablan como, cuando se les entiende el idioma, hablan como en la época medieval, como así, ¿verdad? Dicen como palabras de la época medieval o así, ajá, y, Pues eso es y, o sea, se les mete el demonio. Pues sinceramente creo que su historia puede haber sido esquizofrenia, porque hay veces que la gente puede confundir la esquizofrenia con ese tipo de cosas paranormales. Ujú. paranormales, y además de eso, pues sinceramente no creo que pase eso, por eso yo creo que es más posible que haya sido un esquizofrénico que haya entrado sin querer a la iglesia. Pues sí, como la Belu que asesinó a su hermana en estaban demonios. Sobre lo de la esquizofrenia, pues tener razón, a lo mejor y algunas personas pues sí pudieron haber sido, pero entonces ¿cómo explicas que cuando una persona que, ya me voy a meter más en el tema como de la iglesia, con los exorcismos, de que Exorcismos. no sé decirlo, Otra vez, otra vez. bueno, metiéndonos más en eso es primero los evalúan mentalmente y cuando salen de que no tienen nada, entonces, ¿cómo pueden hacer eso? Yo creo que si realmente no existiera, yo creo que algo tan grande como la iglesia no se metería en esos temas, porque han habido muchos. Algunos sí están equivocados, claro, pero hay demasiados y hay una lista grandísima de casos que sí han sido de verdad y que no se han tratado, pues han llegado hasta la muerte. Entonces, ¿cómo explicas que algo tan grande como la iglesia se está metiendo en esos temas? Si no es verdad.
Pues quizás aquí, como tú dices, dices que ya están diagnosticados, pero la mayoría de los que van no van con una idea de que, ay, tengo esquizofrenia, porque hay gente que no se acuerda de lo que hizo, entonces no puedo decir, ay, yo tengo esquizofrenia y llegar a decir. Pero antes de llegar a la iglesia los evalúan, porque ahí los evalúan y los evalúan mentalmente. Pero- Y cuando salen que no tienen nada, ¿cómo explicas eso? Pues quizás va nada más a la iglesia, o sea, va a la iglesia, no es como que, ay, voy a diagnosticarme antes de ir a la iglesia. No, pues, pero no vas a pero- la iglesia y dices, ay, quiero que me hagan ¿qué? Esto, Exorcismo. Exorcismo. O sea, lo debe de aprobar un padre y para que lo aprueben está muy grande. Pero Pues- primero dice aquí, él nos cuenta que en la iglesia no estaban haciendo un exorcismo, Ajá. estaban en misa o no sé, Ajá, y de la nada. y de dicen, la nada se ajá. ponían así. Quizás esto sí es una enfermedad mental que no tenía O tal vez un diagnosticada. ataque de, ¿cómo se llama el ataque de epilepsia? Ah, claro, o sea, a lo mejor y eso sí fue eso, pero yo te estoy hablando de cuando ya llegan a un exorcismo, o sea, cómo llegas ahí cuando ya te evalúan y todo. Y no, Aparte que la esquizofrenia es como más ver entes y asustarse, así como empezar a convulsionarse, podría decir, no tanto retorcerse como dijo Ah. él. Pero sería la epilepsia, no de retorcerse. y en epilepsia puedes volar. Pero, Pero Pero no es que no vuelan, vuelan. Pero no volada. Bueno, pero no hay que- vuelan, ajá, como pero en se algunos levantan, casos solo pendejas. tal vez saltó de la cama, le tomaron la foto y por eso parece que está volando. Pero, ¿cómo sabes que realmente estaba volando? O sea, nadie. ¿Y cómo sabes que no? Pero tú has visto a alguien. ¿Tú has visto a alguien volar? O sea, siendo ¿Tú sincera, has visto a alguien no volar? Bueno, que sí, me pica, bueno. siendo sinceros, no estuviste ahí cuando tomaron una foto que digas, ay, estaba volando. Pudieron haberla editado, porque últimamente podemos editar las fotos. O antes también se podían editar las fotos, no tan con tan buena calidad como hoy, pero en cualquier situación se puede editar las fotos. Las cosas que pasan es así como que ves cosas así es porque tienes tal vez falta de sueño. Cuando yo pues, no dormía bien porque me desvelaba, me iba a dormir y pues como dicen se me subía el muerto, que no me podía mover y escuchaba ruidos y así, pues la mente hace esos ruidos. O sea, Por eso algunas personas tal vez tu mente es el que está haciendo esos ruidos. Sí, de hecho yo miro hace poquito que cuando se te sube el muerto, no es porque esté pues, una anomalía Una ahí presencia. enfrente. O sea, haz de cuenta que tú sigues dormido, pero o sea, con los ojos abiertos y tus sueños se están proyectando, o sea, como un proyector normal, o sea, tú proyectas los sueños a la vida real. O sea, tú estás viendo la vida real y aparte estás viendo los sueños. O sea, no es como que... ay, Estás entre dormido y despierto. Ajá, y te quedas inmovilizado porque al momento de dormir, dice que tu cerebro bloquea los apagando músculos. aparte. Ajá, o sea que bloquea o sea, no los bloquea, o sea, obviamente que cuando uno está dormido se mueve, pero no los bloquea como para que no ande sonámbulo. aparte también, cuando vas a creer en algo, hay gente que está creyente, se mete tanto en su idea que se convence de que es real y quizás eso no es real. Como gente religiosa que dice que ve ángeles o algo así, es porque ellos quieren ver algo que no está ahí y lo están proyectando. Pues sí, pero a veces, o sea, sé que uno no puede ver a los ángeles y a Dios y así, pero los cristianos, o sea, dicen que sienten el espíritu de Dios. O sea, cuando uno va a la iglesia, yo en mi caso que he ido a la iglesia, a veces yo le digo a mi papá, "Ay, yo siempre que entro a la iglesia siento un hormigueo en todo el cuerpo". Y me dice, "Ah, es que el espíritu de Y no Dios eres está en todo". creyente tú. Sí, soy creyente de Por Dios. lo mismo, Ajá. te están convenciendo de esa idea. Pero, o sea, a mí lo que se me hace extraño es que siempre me pasa ahí. Así como te Pues estoy tal vez dando a te ti. pasa la primera vez y desde ahí, cada vez que vas, tú dices, ah, me va a pasar. Y Me lo pasa. das, lo das, O sea, no, te estás lo das pensando, mentalizando ajá, de que que te va a Pero pasar él y cómo por eso puede lo hacer que sientes. su cuerpo hormigue. pero se está mentalizando, entonces Ajá. su cuerpo como dice, ah, esto ya me pasó, lo voy a hacer de nuevo, capaz de pero es que yo no lo hago como que, ay, Por mira, eso, y ya, no, pues, Bueno, tú no pongámoslo fácil como un estornudo. Tú no puedes hacer un estornudo, o sea, involuntariamente. O sea, no puedes decir, ay, voy a estornudar. Ah, tú ya lo sientes, sí. Pero no, tú dices de que vas caminando, ay, quiero estornudar porque yo digo, y estornudas. O sea, no. pero él se está convenciendo. Ajá, involuntariamente lo está Entonces, si yo me manifestando. convenzo de Son como las estornudar, cosas, voy a es como la estornudar. memoria que tienen algunos tienen memoria muscular, quizás es su memoria muscular de que, ah, ya estuve aquí, esto pasó, entonces su cuerpo reacciona de esa manera. Pero lo que dijeron de subir al muerto, yo creo que eso es
más como una expresión y no es tanto como algo paranormal que te pueda pasar de que No, pero me refería. Sí, pero cuando, por ejemplo, yo no considero un habitamiento de algo No, no, paranormal no. cuando hablan de subir, que se suben muertos. No, Sé a lo que me es como refiero- que tu cerebro está imaginando. A lo que me refiero es que tú, cuando te estás muerto, tú escuchas ruidos o ves cosas. Estoy diciendo que tal vez las personas que le están pasando algo así, le está pasando tal vez lo mismo. Escuchan los ruidos de Ajá. afuera. Pues pues es que se te suba un muerto es solo una expresión y tal vez eso sí no sea algo Ah, no, es una paranormal. expresión que se le dice cuando, digamos, no duermes bien. Al no dormir bien, eso te pasa. Pues sí, o es sea, que te más bien estoy, es la parálisis de sueños, hasta la propia, o sea, la Ajá, propia o palabra cuando- científica cuando es que no del aquí sueño. sí te estoy Cuando dando no la duermes- razón a ti. Cuando no duermes bien, Una razón. Yo sí le estoy dando la razón a ti. Yo no considero que eso sea algo paranormal que te pueda pasar. Yo creo que la expresión de que Es mexicana. ajá, es solo una expresión y ya. pero es que en sí a lo que me refiero. Amigo, te estoy dando la razón a ti. No, No, se refiere a que la mente genera imágenes y Ajá, ruidos. por Sí, eso cuando ya, alguien, por alguien eso está cuando... diciendo, alguien está diciendo, ay, vi un fantasma, tal vez es porque tú lo imaginaste, tal vez porque no habías dormido bien o algo y tú dices, ay, vi un fantasma. Porque cuando no duermes bien, alucinas. Pues, Es una alucinación lo Amigo, que tú estás es que viendo. no dices, ay, vi un fantasma, tú lo sientes. Ajá, por Tú lo eso. sientes. ¿A ustedes no les ha pasado que llegan a un lugar y sienten como una vibra extraña? Como que se sienten raros. Porque hay lugares que se sienten. Tú entras a un lugar, por ejemplo, en la casa de mi abuela, que en todas partes se siente como una vibra como muy extraña. Sí, Y es porque- porque ahí eh, eh, mi abuelo tuvo un accidente y él se la pasaba ahí. Y el lugar donde más se siente es en los lugares donde siempre se la pasaba. Se sienten antes, él siempre se la pasaba en un sillón. Ese sillón ya lo cambiaron. Desde que cambiaron ese sillón ya no se siente tan fuerte como antes. Pero tú entras a la casa de mi abuela y sientes como esa vibra como diferente. O sea, se siente. Como las cosas de terror cuando vas a un lugar. Bueno, con lo que me acabas de decir, la casa de tu abuela no es oscura, o sea, no hay, se siente, bueno, sabiendo que tu abuela ya había fallecido y tú sientes una presencia, lo más seguro yo siento que puede haber sido porque tú sientes esa presencia, lo más seguro porque la casa o está, o es, o ya lleva mucho tiempo y a veces cuando una casa lleva mucho tiempo se puede sentir ahí la humedad, o acumulación y así. No, la casa de mi abuela no es para nada oscura, tiene ventanas muy grandes, tiene las paredes, pues no las tiene de un color que se haga como oscuro. Y yo no siento que, Bueno, pero de tu abuela. Antes de que le pasara eso a tu abuelo, ¿había sentido algo así? Una presencia, algo así. Solo cuando ya le pasó a tu abuelo y fuiste a la casa de tu abuela, te empezó a pasar eso. Sí. Es decir que, y te contaron que tu abuelo estaba tanto tiempo ahí, en el sillón, o tú lo vistes. no, Entonces, ninguna de las dos. ¿cómo supiste que tu abuelo estaba en el sillón o algo así que pasó todo ese tiempo ahí? Pues porque habían fotos y así, pero no es como que me dijeran que, ay, tu abuelo siempre se la pasa ahí o así. Pues tú misma Ajá. dijiste Pues- que pasaba la mayor parte de su tiempo ahí. Y si hay fotos, las fotos pueden ser tomadas de que, ay, me senté un ratito, le vamos a tomar una foto. De pura casualidad le tomaron la foto. Entonces se la tomé un ratito, se sentó un ratito nada más ahí. Y no es como que siempre estuviera ahí, porque no siempre le van a estar sacando una foto. Pero también tiene que ver, yo creo que la forma en la que te contaron, ¿no? O sea, cómo se sentaba tu abuelo, porque en mi caso, que pues mi abuelo pues ya falleció pues desde hace 14 años, en mi caso me contaba, ay, tu abuelo hacía esto, pero a mí me lo contaban, o sea, en forma de cariño. Y cada que voy a la casa de mi abuela, o sea, me dicen, ay, ahí se la pasaba tu abuelo, o allá en el taller. Pero yo no siento, o sea, como una vibra extraña, que yo no lo haya conocido. Yo siento que tiene más que ver la forma en que te lo contaron, o sea, como si te lo contaron en forma como dando suspenso, o sea, lo vas a transmitir de esa manera. Pero en mi caso que me lo transmitieron así normal, pues, o sea, no es X, pero pues,
Yo siento más esta vibra porque yo lo empecé a sentir desde chiquita, porque mi abuelo falleció cuando yo era chiquita. Entonces, como yo desde chiquita estoy sintiendo eso, por eso siento que yo lo siento más fuerte. Y he hablado esto con mi papá y mi papá me dice, sí, es que en la casa de tu abuela sí se siente como esa vibra. Mi abuela estaba en el sillón donde siempre estaba mi abuelo y arriba de ella estaba la foto de mi abuelo en ese sillón y mi abuela estaba hablando de que a mi abuela le gusta mucho Chayanne y estaba hablando de que su esposo Chayanne y que su esposo era Chayanne y que no sé qué. Entonces unas sillas del comedor se jaló así para atrás de que ¡pum! Y pegó contra la pared. Ujú. Y yo le dije que mi abuelo se había enojado porque estaba diciendo que Chayanne era su esposo y que era el papá Ándale, de mi papá. ándale, Yo también tengo otra historia que contar, ándale. que es de mi abuela también. Mi abuela estaba en una sala, ¿no? Y pues también le interesa ese tema de lo paranormal y todo, y es creyente. Estaba en la sala y pues estaba viendo un programa donde pasaban sucesos paranormales en la tele. Pero luego empezó a escuchar así como desde arriba, pero se escuchó como un ruido proveniente del cuarto de arriba, se oyó como si se hubiera caído como algo duro. Entonces me contó que mi abuela se subió, fue a revisar y pues nada más se veía como algo, se ve si se había tirado algo, era un cuadro que se había caído. Entonces, luego de ahí, pues, cuando estaba viendo que el cuadro estaba caído, también abajo escuchó como algo más fuerte de nuevo caerse. Y entonces pues bajó otra vez, pues ya más asustada, preocupada así de que pues qué está pasando, ya van 2 veces que escucho un ruido, bajó y pues vio que no había nada. Pero entonces luego así de la nada se le cayó como una olla así como por abajo y pues sí se oyó así como así de la nada. Pues capaz si le falló una estructura o algo así. Dios santo. Pues capaz si tu abuela pues no recordó y lo puso mal. Entonces, al ponerlo mal, claro, va a durar un tiempo ahí bien puesto, pero no sabes en qué momento se va a caer. Entonces, cuando menos se lo espera, tu abuela se cae. Entonces, como se cayó, no vas a saber, ay, fue un fantasma o fue que lo puse yo. A lo mejor y lo puso mal y por eso se le cayó. Pero el cuadro será de esos fijos, de los cuadros que tienen como una patita para ponerse atrás y que se recargan, no sé, estaba bien metido. Pero por el tiempo se desgasta, no sé, el clavo, no sé cómo se, no sé qué No, es. pues es que, o sea, es un cuadro, o sea, no se mueve del lugar. Pero, o sea, O sea, Cristian dice que se deteriora, o sea, el caballete, o esa cosa. Lo que lo tiene sostenido. Ajá. pero pues si nadie lo mueve, ¿cómo se va a hacer? Por el tiempo. Por el tiempo hay una ley de la física que explica. Ay, ¿cuál es? Hay una parte en La el- ley de la No, deterioración. en la parte de química dice que se puede llegar a despolvar. Pues sí. Acuérdense que la materia no se crea ni se destruye, se Solo se transforma. transforma. En conclusión, pues, este tema de las cuestiones paranormales, pues, en mi punto de vista, yo pienso que es un tema que a cualquier persona se le respeta. Si tú crees en algo, se te respeta, si no crees, pues se te respeta. Al final de cuentas, pues, hay algunas cosas que no pueden tener explicación debido, pues que no la tienen. Y hay otras que sí tienen explicación. Y pues, en fin de cuentas, es tu opinión. No, pues cada quien es libre de expresarse en esta vida. Y pues, eso es todo por hoy aquí en el podcast 32 minutos. Y de despedida, pues vamos a hacer un 6-7. ¡Sí! 6-7. ¡Corte! Vamos a los que están en contra. ¡No, hombre! Ana, Luane, Victoria. Nuestro debate que son de las cuestiones paranormales y pues aquí se va a debatir. Sí. Otra vez, 1, 2. Ya. 1, 2. ya. Digo aquí todo esto porque siento que no. Por eso lo relaciono. Otra vez. No, no, no. Do I see every part of me? Eyes are running, holding you tight, wanna
¿Tiene nada del oso? Yo sí, espérate. Déjame hablar. Estoy argumentando. Estamos debatiendo. Paranormales. Pienso que en un futuro Ponle eso de intro. Que al final la Victoria empieza a convulsionar. Y que Ah, la haga volar. El gobierno pone en blanco y negro. El gobierno pone en blanco y negro. Luane, somos sus padrinos. Ay, sí. Él es el dueño del canal. Ok, pues ya. Y ya. uno que